No se imagina lo que van a conocer hoy, pero es muy interesante. Rodolfo Barrientos Boza para servirles, San José, Costa Rica, 19 de mayo del 2020. Generalmente hay mitos más que verdades, pero se puede comprobar muchas cosas en la Biblia. Primero, Pedro, el que fundó la iglesia, fue Yeshua Cristo, él es la cabeza y fundador de la iglesia. Y si fuera de catalogarlo, él sería el único papa, porque él no está muerto, está totalmente vivo. El apóstol Pedro no fundó ni siquiera la iglesia romana, eso también se lo puedo comprobar. Él se mantenía principalmente en Jerusalén hasta después del año 70, también se lo voy a comprobar. Y realmente fue el apóstol Pablo de Tarso quien sí fundó la iglesia romana entre el año 62 a 64 después de Cristo, por una orden de Yeshua hacia él. También se lo voy a mostrar. Señores, esto es interesantísimo. Puede haber una confusión del apóstol Juan con el que Jesús llamaba a su discípulo amado, que también se llamaba igual, y quien fue el que escribió el Apocalipsis, el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, y también fue el que la madre de Cristo, María, adoptó como hijo y él como madre. También no tiene relevancia a nivel profético o cambia en algo la historia, pero es interesantísimo y van a conocer el porqué y van a descubrir también quién era este discípulo amado y cuántos años podía tener. Eso es otra, por qué Cristo lo amaba tanto y de quién era hijo. Van a ver y se van a dar cuenta por qué es la confusión, pero es muy bonito conocer cosas así. Todo indica que Pedro era viudo y tenía un hijo, y muy joven, cuando conoció a Yeshua y andaba con él, el cual este hijo se llamaba Juan y lo apodaban Marcos. Resulta que Pedro, invitó a su casa a Cristo después de la sinagoga, y cuando llegaron, la suegra de Pedro estaba en cama con fiebre. Entonces nuestro Señor de inmediato la sanó y ella les preparó de comer después. Y la pregunta aquí es, ¿y dónde estaba la esposa de Pedro? ¿Quién era la que le correspondía pues prepararles algo de comer? No iba a estar donde la mamá, porque era la suegra de Pedro que estaba preparándoles. Y una mujer para esa época, y más en un mundo tan machista, no iba a estar fuera de su casa una noche y tan especial que iba a llegar Yeshua. Entonces esto es una muestra muy lógica para pensar de que Pedro era viudo, y se lo voy a mostrar con la Biblia, pero también vamos a ver por qué era Juan Marcos su hijo y dónde lo dice. Dice así, Mateo 8, 14, 16, y cuando Jesús fue a casa de Pedro, vio a la suegra de este postrada en la cama con fiebre, y le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Vamos a seguir conociendo más detalles y vamos a conocer al hijo de Pedro. Dice en 1 15, 12 y 13, por conducto de Silvano, que considero un hermano fiel, os escribo brevemente, molestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Interesantísimo. Bueno, aquí dice Marcos, mi hijo. Hay gente que quiere interpretar que es un hijo de la iglesia, pero no, es un hijo textual. Aquí lo dice. La gente a veces quiere interpretar o poner cosas que no son. Pero vamos a ver más increíblemente lo que está diciendo.
la iglesia que está en Babilonia. Quiere decir que Pedro estaba en Roma, en Italia, en Babilonia, y la llama la iglesia de Babilonia. Y esto es muy importante porque hay una profecía en el Apocalipsis sobre Babilonia, sobre una iglesia cristiana que llamaban Babilonia, y Pedro aquí la denomina con ese nombre. Pero esta iglesia no fue creada por Pedro, fue creada por Pablo. Vamos a verlo más adelante también. Y vamos a ver otra cosa interesantísima: qué papel tiene este hijo Marcos, que se llamaba Juan Marcos. Es el mismo Juan que aparece al lado de Cristo en la última cena. Vamos a verlo también. Este muchacho, Juan o Marcos, lo más probable es que podía tener entre 9, 12 y 16 años. ¿Por qué calculo yo esa edad? Porque el que escribió el Apocalipsis, Juan, fue el año 96 después de Cristo. Entonces tenía que ser una persona muy, muy joven para haber llegado a esa edad, y seguramente ya casi todos los apóstoles hubieran estado ya pues muertos a esa fecha. Entonces este muchacho, y por la viudez de su papá, es probable que anduviera con él, y por supuesto que nuestro Señor lo amaba como un niño, muy cariñoso y puro de corazón. Y además este iba a jugar un papel muy importante como heredero de la futura generación de la iglesia y su crecimiento. Es ahí donde vamos a ver cómo es que él escribe una de las cartas, y posiblemente el Evangelio de Juan y también el Apocalipsis. Entonces, cuando Cristo le pide a Pedro que por 3 veces, donde dice apacienta mis ovejas, Pedro se preocupa y le dice: ¿y qué de este? Refiriéndose a su hijo, que era muy joven. O sea, no estaba hablando del apóstol Juan, sino estaba hablando de su hijo Juan. Lo vamos a ver con versículos. Pero aquí hay 2 cosas muy importantes. Se desprende también de que por la juventud del muchacho y por la viudez de Pedro, y también porque Pedro tenía que dedicarse a predicar y a la iglesia, donde ya le había dicho cuando iba a enterrar a su suegro o a su papá, no me acuerdo, que dejar que los muertos entierren a los muertos, le dice a Pedro. O sea, Pedro tenía que dejar todo por predicar, pero Pedro le preocupaba al niño por lo joven. Entonces es aquí donde entran 2 factores, y vamos a ver algo también interesantísimo. Entonces es cuando Juan está en la cruz junto a la mamá de Pedro, a la mamá de Cristo, y a la tía de Cristo, que también se llamaba María. Eso lo vamos a leer en Juan. Y le dice a Juan, Jesús le dice: Juan, he ahí a tu madre. Y a María le dice: María, he ahí a tu hijo. Quiere decir que Yeshua le dio en adopción al hijo de Pedro para que cuidara a él y lo terminara de criar. Ahí es otra muestra que este chiquito era muy joven. ¿Y por qué era que no era el apóstol? Porque les voy también a demostrar que todos los apóstoles de Yeshua huyeron asustados, y el único que lo seguía era su discípulo amado Juan. Lo siguió y salió corriendo. Lo vamos a ver también con los versículos. Entonces es la diferencia, que Juan el apóstol y este hijo de Pedro, que se llamaba Juan, era el discípulo amado. No eran ambos los mismos, sino eran diferentes. Y otra cosa, también Juan Marcos anduvo con Pablo, y Pablo se enojó con él porque cuando se fueron a evangelizar por el resto de Asia, y bueno, todos los países donde anduvo Pablo, Juan en un momento dado se volvió a Jerusalén. Entonces a Pablo no le gustó. Juan 21, del 17 al 21. Le dijo por 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijese por 3ª vez: ¿me amas? Y le dijo el Señor, Señor,
tú sabes todas estas cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En el 20 leemos, Pedro vio a aquel discípulo a quien amaba a Jesús, que lo seguía, al que también en la cena se había recostado en el pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es este que te va a entregar? 21. Así que cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Como pueden ver, primero que nada, Jesús sabe todas las cosas. Por eso había organizado que su madre adoptara al niño y viceversa. Pero aquí podemos ver también de que Pedro estaba preocupado porque él tenía que ir a predicar, a hacer el cargo de la evolución de la iglesia, y se preocupó por el hijo porque era un niño y no tenía mamá. Entonces aquí se me le pregunta, ¿y este qué? O sea, él si hubiera preguntado solo por Juan, si hubiera sido el apóstol, le hubiera preguntado por todos, pero aquí está preguntando por el hijo de él, Juan Marcos. Por eso es que se demuestra que era hijo y que era un niño. Mateo 21-24 dice, este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, el que escribió estas cosas es Juan, de apodo Marcos, el hijo de Pedro. Y lo vamos a ver, espérense. Dice en Juan 19:26, y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Por supuesto, porque era un niño y Pedro era viudo. Entonces le estaba cuidando el hijo y lo adoptó como hijo. Jesús fue muy sabio en primero apaciguar el dolor de su madre, pero también para que Pedro tuviera libertad de movimiento. Y entonces su madre iba a terminar de educar al niño, porque era una mujer más joven, comparado a la suegra de Pedro. Pero vea qué interesante, 10, 12 años después vamos a ver seguidamente, primero, por qué Juan se apodaba Pedro, en Hechos viene establecido, y segundo, como 10 años o 12 años después de la muerte de Cristo, porque Cristo murió en el año 31 después de Cristo, vamos a ver cómo todavía María estaba a cargo de Juan Marcos. Lo vamos a ver enseguida. Justo antes de la muerte de Herodes, él encarceló a Jacobo o Santiago y a Pedro, y a Jacobo le cortó la cabeza, lo mató, y esto fue este Herodes murió en el año 42, 41 después de Cristo, 44, o sea, como 10, 12 años después de la muerte de Cristo. Entonces, aquí en Hechos 12:13, antes de morir este Herodes, en el momento que seguro tenía pensado matar o enjuiciar a Pedro, un ángel se le presentó y lo liberó de la cárcel. Y vea lo que hace Pedro. Dice lo siguiente, Hechos 12:13. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo el pueblo y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. Esta María es la madre de Cristo, y Juan era el hijo adoptivo, el hijo de Pedro, y o sea, María estaba cuidando al hijo de Pedro, o sea, como se lo pidió Jesús, que iba a ser su hijo.
Por eso es que Pedro llegaba a la casa de María, fue a ver a María y fue a ver a su hijo Pedro, porque no se quedó. De ahí se fue para otro lado. Si ustedes siguen leyendo van a ver que se fue para otro lado. Y después un ángel llegó, qué sé yo, la semana siguiente, e hirió a este Herodes, hizo que se lo comieran los gusanos. Así pagó Herodes la muerte de Jacobo. Pero aquí podemos ver también otra cosa. Aquí habla la madre, María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Este Juan tenía por sobrenombre Marcos. Es el que escribió el Evangelio de Juan. Y posiblemente el Evangelio de Marcos también. Porque posiblemente los dos evangelios los escribió él. Ya aquí, 10 años después, ya era un muchacho un poco más grande. Pero vea cómo van calzando las cosas. Repitamos esta parte, pero comencémosla desde el versículo Juan 19, 25. Vuelvo a decir, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. O sea, la madre de Jesús tenía una hermana que era esposa de Cleofas y se llamaba María. Quiere decir que era tía Jesús. Y vamos a ver algo más interesante sobre eso. Entonces, dice Juan 19, 26, y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, a Juan, apodado Marcos, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Desde aquella hora ya la madre de Jesús pasó a ser la madre de Juan, de apodo Marcos, el hijo de Pedro. Vamos a seguir con esto para que sigan viendo lo interesante, cosas nuevas que nunca hemos visto y que realmente son impresionantes. Amigos, vean qué emocionante este misterio que vamos a conocer. Vamos a conocer que Pedro no fue asesinado por Nerón, tal como lo dice la tradición católica, aunque sí estuvo en Italia junto a su hijo Juan Marcos. Eso significa que él estaba vivo después de la destrucción del templo del año 70 después de Cristo, y que para esa fecha Nerón ya había muerto y estaba expatriado porque estaba ya en Italia, y está hablando en Italia, en Babilonia. Vean ustedes 1 Pedro, dice 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados dispersos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y dice en 1 Pedro 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo os saludan. Entonces ahí indica que el apóstol Pedro está hablando después de la destrucción del templo de ¿cómo se llama? Del templo en Jerusalén. Quiere decir que ya habían dispersado y se habían separado a todos los israelitas por todo el mundo, o salieron huyendo. Y el otro el otro apóstol que también habla después de la destrucción del templo es a Santiago, 1 Santiago. Veamos lo que dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas. O sea, están hablando de 12 tribus, está incluyendo a todo Judá y Benjamín, que era los judíos. O sea, quiere decir que todos israelitas y judíos, ya que habían desaparecido las primeras 10 tribus, más estas dos están dispersos. O sea, fue después del año 70 después de Cristo. Entonces tenemos dos apóstoles, Pedro y Santiago, que estaban vivos en el momento de la destrucción del templo, que cuesta mucho. Y además tenemos de que el apóstol Pedro estaba vivo y no fue Nerón el que lo mató, como establece la tradición católica. Y eso también tenemos otra cosa: posiblemente el apóstol Pablo tampoco lo mató Nerón. Sí estuvo en la época de Nerón, porque fue ahí donde comenzó a establecer la iglesia en Roma, y se lo voy a mostrar a continuación. En los siguientes versículos vamos a conocer realmente quién fundó la iglesia de Roma.
Pero como preámbulo voy a recordarles algo muy importante. La iglesia en Hechos habla de que los apóstoles decidieron, para efectos de facilitar que ellos pudieran solo predicar y orar, decidieron nombrar 7 diáconos, entre esos a Felipe, Esteban, etcétera. Pero Esteban fue el primer cristiano que mataron, asesinaron por el evangelio, por la predicación. Eso fue en Jerusalén. Cuando asesinaron a Esteban, el diácono, el santo sea por haber tenido la valentía y la perseverancia para defender la palabra de Cristo, Yeshua. Él hizo que todos los discípulos, porque ya eran miles de discípulos, ya Pedro y todos los apóstoles estaban convirtiendo a miles de discípulos, además de que la resurrección de Cristo. Y el día de Pentecostés ya habíamos más de 5,000. Era una iglesia ya grande. Entonces muchos huyeron, pero al huir después del asesinato de Esteban, lo que pasó es que iban huyendo pero predicando la palabra de Dios. Huyeron hacia el norte, hacia Damasco, hacia Siria y los demás países, y lógicamente al norte de todo Israel se inundó, y donde se iba predicando la palabra de Dios. Entonces aquí viene lo interesante. Vamos a leer estos versículos para ver cuándo fue que Pablo fundó la iglesia de Roma. Dice así, Hechos 28, 16 y 17: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que se lo custodiase. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Esto fue cuando gobernador Festo estaba siendo nombrado en Jerusalén a principios de 60 años después de Cristo, o sea, al año 60 después de Cristo, más bien. Entonces quiere decir que hasta esta fecha no se había ido a Roma, bueno, por 2 razones. Una, porque el emperador Claudio, cuando él estaba de poder, desde el año 41 después de Cristo hasta el 54, él expulsó a muchos judíos, o sea, expulsó a los judíos de Italia. Entonces no se había llegado a Roma, primero porque estaban perseguidos, estaban en la guerra con los judíos, ¿verdad? Que no había ocurrido la destrucción del templo. Entonces aquí Dios le ordena a Pablo que tiene que ir a Roma, y es donde él va a ir a fundar la iglesia. No se había fundado antes, y les voy a mostrar el por qué no se había fundado y por qué Pablo es el que la funda. Y dice así: y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. Una vez que estuvieron reunidos, les dijo, 28, 29, y habiendo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo entre sí una gran discusión. Sabed pues que a los gentiles les enviaba esta salvación de Dios, y ellos oirán. En el versículo 30 de Hechos 28, 30, y Pablo se quedó 2 años enteros en la casa alquilada y recibía todos los que a él venían. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, Pablo tenía la nacionalidad romana. Él, cuando Festo, él fue desde a Jerusalén a llevar la ofrenda al templo, y a reunirse con los apóstoles, principalmente con Pedro. Pedro estaba a cargo de Jerusalén. Pedro casi no salía porque era el encargado de la iglesia de Jerusalén. Entonces, como vimos anteriormente, Pedro salió una vez que el templo fue destruido, y se fue emigró. Pero Pedro, cuando salió, ya tenía como 65, 70 años por ahí, ya era un señor mayor. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, como tenía la nacionalidad romana, él no tuvo problemas
Cuando llegó estaba el gobernador Nerón, no se había fundado la iglesia cristiana, por eso antes de Nerón no hubo persecución de cristianos, sino fue posterior a partir de Nerón. Entonces Pablo, como era romano y venía de un juicio, porque Festo, el gobernador, lo había enviado porque los judíos querían matarlo, entonces él, al ser romano, apeló que él era romano, se fue para Roma y él fue el que fundó la iglesia. Aquí dice que 3 días después, primero convocó a los judíos, como era costumbre de los apóstoles, convocó a los judíos, y cuando estos rechazaban la palabra de Dios, el evangelio, pues lógicamente ya inmediatamente convocaba a los gentiles, y ahí es donde Pablo inaugura la iglesia. 2 años enteros pasó Pablo en esta casa alquilada, y el gobierno le permitió, porque era romano, y a los romanos les tenían ese respeto, o sea, la ley romana era muy estricta para los romanos. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver dónde dice el por qué Pablo fundó la iglesia romana. O sea, aquí lo van a conocer realmente. Sigamos adelante. Vean qué fácil la respuesta se puede leer. Descubran esto hoy. Y eso se encuentra en Romanos 15. Vamos a ver primero Romanos 15:20. Dice, y el apóstol Pablo, y de esta manera me esforcé por predicar el evangelio donde antes Cristo no fue nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y les dice a los romanos en 15:22 y 24, por lo cual me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Y el 23, pero ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y deseando ir a vosotros desde hace muchos años. En el 24 dice, cuando vaya a España iré a vosotros. Vea qué interesante. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pablo va a Roma, como vimos anteriormente, trata de fundar la iglesia con los judíos primero, no le hicieron caso, entonces llama a los gentiles y dura 2 años predicando el evangelio en el momento que está el emperador Nerón. El emperador Nerón estuvo desde el año 58 creo al 68 por ahí, o 69. Entonces resulta que en ese momento se va y sigue por Asia o por muchas regiones a predicar el evangelio para hacer lo mismo que hizo en Roma. ¿Por qué? Porque Pablo no iba a llegar a Roma si antes hubiera llegado alguien a edificar, porque él no hubiera hecho la iglesia, ya estaba hecha. Y como él era romano, tenía todas las posibilidades del mundo. De hecho, usted vio que apenas llegó a Roma, aunque iba preso, le dieron casa por cárcel, le pusieron un guarda ahí para cuidarlo, y al final Pablo se quedó 2 años. Pero aquí en Romanos, o sea, una carta que le está mandando ya la iglesia romana, años después, dice aquí, he querido ir, pero como andaba desde hace muchos años, dice, he querido ir desde hace muchos años. O sea, quiere decir que prácticamente cuando este emperador Nerón estaba, prácticamente seguramente no fue el que mató a Pablo tampoco, porque él estuvo muchos años fuera después, inclusive cuando el emperador murió en el año 68 después de Cristo, seguro Pablo no había vuelto. Pero vea cómo está el asunto, qué interesante, qué bonito. Entonces, ¿quién fundó la iglesia? No fue Pedro, no fue Pablo, no fue Yeshua. Él es el único papa y que está vivo en la actualidad. Pero el que había quedado en la iglesia primero en Jerusalén era Pedro. Los demás apóstoles partieron, y los diáconos y todos los que iban saliendo, aquellos líderes, después obispos. Pablo va a nombrar obispos y más diáconos. En fin, aquí ustedes pueden ver la prueba exacta y algo que ustedes no habían conocido y que ahora se lo estoy mostrando, porque es muy simple. La Biblia hay que leerla, pero también hay ciertas señas. Por ejemplo, a veces uno tiene que ir viendo el contexto de la época, por ejemplo, qué emperador está, o de dónde pertenecía Priscila y
y su esposo, que eran romanos y los habían expulsado de Italia y habían caído a ¿cómo se llama? A Corintios. Ahí fue donde los conoció Pablo, inclusive. Después estos, Priscila y su esposo, se fueron de nuevo para Roma, y ahí ellos seguro estaban a cargo de la iglesia de Roma. Pero vea qué interesante, qué bonito. Bueno, Rodolfo Barrientos Boza para servirles. Espero que les haya gustado todo este conocimiento. Creo que ahí vamos pues, tal vez no afecta nada en la profecía, pero sí a conocer mucho y cosas muy bonitas que nadie había entendido o no lo había visto de esta forma. Y creo que es muy válida esta forma. Hasta luego y gracias.